de Bogotá, Claudia López, bienvenida, alcaldesa, buenos días. Querido Néstor, muy buenos días a ti, a toda la mesa, a los bogotanos, feliz día sin carro, sin moto, y mil gracias por sumarse a este mandato popular de Bogotá por la cultura de la movilidad sostenible. Sí, alcaldesa, hasta las 7:170 y pico, 7 pasadas, me imagino que hasta las 8:25, que son en este momento, ya vamos en más de 200 multados. ¿Qué reporte tiene usted de días sin carro? ¿Cómo está saliendo? Bastante bien, bastante bien. De pronto es que a esos 172 se les olvidó, en fin, pese a que hacemos mucha difusión, pero la verdad es que lo importante es que vamos en cerca de 850,000 bogotanos que han usado el transporte público hasta el corte de las 7 de la mañana. Vamos en más de 750,000 viajes en bicicleta. Venía yo en bicicleta, pasé por una cita médica que tenía, ya llegué a la oficina, va la gente caminando en bici. San Pedro es bogotano, Néstor. Está haciendo un día espectacular, además, soleado, cielo azul. De manera que mil gracias a todo Bogotá por unirse a este mandato popular que decidimos desde el año 2000 y que si en el año 2000 era relevante, hoy en el 2023, en medio de la emergencia climática, de un mundo discutiendo cómo salvar al planeta, cómo cuidar a las personas, cómo contener el cambio, el clima que estamos provocando, pues la verdad no sabes la profunda admiración que produce Bogotá en el exterior por su uso de la bicicleta, porque está construyendo su metro, porque tiene estos días sin carro y sin moto, porque es la capital mundial de la bici. De manera que un día como hoy es un día en el que nos tenemos que sentir muy orgullosos de la cultura ciudadana, de liderar con el ejemplo por la movilidad sostenible. Sí, alcaldesa, el día sin carro es un mandato popular. Esta fue decisión de los bogotanos de hace algo más de 20 años. Pero como estamos en campaña electoral, veo que hay algunos candidatos que están diciendo que ellos levantarían el día sin carro y sin moto. ¿Usted cree que esto sirve, que esto debe quedarse? Pues en primer lugar, es bueno que conozcan las funciones del cargo al que aspiran, porque pues no tienen esa posibilidad. Un decreto o una alcaldada no puede revocar una votación popular y un mandato ciudadano, de manera tal que pues tendrían que convocar una consulta popular para que los bogotanos mediante voto popular decidan si lo quitan o no. Pero yo insisto, esto si algo produce orgullo Bogotá es la cultura ciudadana bogotana, es este tipo de ejercicios masivos. Prácticamente ninguna otra ciudad de 8 millones de habitantes por mandato popular tiene este día sin carro y sin moto. De manera que al contrario, esto es un motivo de orgullo, de celebración, de reflexión, de cambio cultural que necesitamos para sobrevivir, para cuidar a nuestras familias, para que tengamos menos enfermedades y mortalidad por enfermedades respiratorias, para que respiremos un aire más limpio. Esto es al contrario un motivo de orgullo y de ejemplo. Sí, a mí me gusta, le confieso, el día sin carro, pero en caso de que haya un alcalde que quiera, que no le guste, ¿tendría que hacer una votación? Claro. ¿Tendría que haber un referendo en Bogotá? Tendría que ir a una consulta popular, porque sería el único mecanismo mediante el cual se puede revocar un mandato popular. Que ojalá no nos metamos en esa discusión, digamos, eso parecería ya superado. Alcaldesa, ya que la tengo en la línea, quisiera preguntarle cuál es el motivo, he leído sus mensajes, su inconformidad con el presidente Gustavo Petro, que según le entiendo le quitó subsidios a los bogotanos. El presidente Petro hablando de que hay 1 millón de personas en Bogotá que no han podido salir de la pobreza desde la pandemia. ¿Cuáles son las cifras, alcaldesa, de la discordia con el presidente Petro hoy? Pues, Néstor, la verdad yo creo que el presidente Petro se enteró ayer por la respuesta que le di en Twitter. Yo estoy segura que su equipo no le ha contado que el DPS dejó a 161,000 familias pobres en Bogotá sin transferencias monetarias del gobierno nacional. ¿Las excluyó? El presidente Petro dijo durante la campaña, y yo estoy de acuerdo, que el ingreso solidario que creó el presidente Duque era muy bajito y era muy poquito y que él lo que sí iba a dar era una renta ciudadana de un salario mínimo. Eso quiere decir que iba a darle a más gente más plata, que es bienvenido. Digamos, yo creo que el esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior fue valioso. Está perfectamente probado, incluso por el DANE, en las cifras de pobreza, que la suma de ingreso solidario del gobierno anterior, más ingreso garantizado de la alcaldía de Bogotá, ha reducido en un 62% la pobreza extrema. Pobreza extrema quiere decir pasar hambre, estar en la indigencia. Y ha reducido en 48% la pobreza monetaria, que quiere decir que usted es pobre, pues no está pasando hambre, pero la posibilidad de que no pueda alimentar bien a su familia es alta.
Entonces, ¿uno qué esperaba? ¿Y qué prometió el presidente Petro? Pues hacer más, no hacer menos. Y yo estoy angustiada porque es que este no es un problema político, esto es que hay 161.000 familias, es decir, 500.000 de personas que están expuestas a alta inflación, a bajo crecimiento y a 0 pesos del gobierno nacional. Es decir, pueden estar pasando hambre. Y yo le he explicado esto con mi equipo, mira, hemos mandado cartas, hemos hecho reuniones, hemos ido al DPS infinidad de veces y nadie nos escucha. Yo no puedo creer que al gobierno del presidente Petro no pueda aportar 12.000 millones de pesos, que es lo que cuesta la transferencia monetaria que se le daba desde el gobierno anterior a esas 161.000 familias en pobreza. Entonces, esa es mi angustia. Mi angustia es, no puede ser que el gobierno del cambio, el del presidente popular, el del presidente bogotano, haga menos por las familias pobres bogotanas de lo que hacía el presidente Duque. Se trata de mejorar, no de desmejorar, con el riesgo además de que esto pues de verdad es poner a la gente en el riesgo de pasar hambre. Entonces, ¿cómo es decidí, su comparación entre la ayuda, entre la actitud de Duque y Petro, que me sorprende un poco la analogía que usted hace? No, a mí también. Yo la verdad tengo, como lo sabes, pues el mayor aprecio y respeto por el presidente Duque y también por el presidente Petro. Y de verdad, Néstor, lo puse ayer en el tuit, yo estoy segura que el presidente Petro no sabe esto. Yo estoy segura que nadie le ha dicho, oiga, presidente, nosotros somos el gobierno que está dejando a más familias pobres en la calle y sin un peso del gobierno nacional. Estoy segura que eso no se lo han explicado. Es que a mí no me pasa por la cabeza que el presidente tenga esta información y diga, bueno, pues de malas las familias pobres de bogotanas, pues que pasen hambre, porque al gobierno nacional pues no le alcanza la plata del DPS. Entonces ellos están haciendo un tránsito de acabar el ingreso solidario, y de hecho si tú entras a la página del DPS dice tránsito a renta ciudadana. Tránsito quiere decir que te van a pasar a ese nuevo programa, no que te van a dejar con 0 pesos. Eso fue lo que pasó. Entonces yo la verdad, Néstor, duré un año tratando, explicando, esperando, que no que esperen que miramos el presupuesto, hasta que ya dije, no, de verdad, es que hay gente que va a pasar hambre, señores, si ustedes no lo hacen. Entonces la Alcaldía Mayor de Bogotá salió, hizo pues una colecta, cogió plata a las alcaldías locales de integración social, en fin, y puso la plata para atender a estas 161.000 familias. Eso fue lo que yo conté la semana pasada. Y como lo conté, dije, de verdad a mí me resulta insólito que el gobierno del popular, el del presidente Petro, haga menos por las familias en pobreza en Bogotá de lo que hacía el presidente Duque. Y eso se volvió un titular en los medios y por eso el presidente me puso ayer ese trino. Feliz ocasión, como él, esos Twitter sí lee, ¿cierto? Feliz ocasión para contarle por Twitter que no debería ser el mecanismo, su equipo era el que debía haberle contado que esto está pasando. Suponiendo que el presidente Petro no se ha enterado, ¿hasta dónde ha llegado la decisión? O sea, ¿quién en el gobierno es el responsable de que se haya acabado? Fuera de la pelea política, estamos hablando de mucha gente que recibe menos plata hoy de lo que debería, de lo que le prometieron. ¿Quién en el gobierno? Porque alguien tiene que asumir esta responsabilidad. La directora del DPS. Ahora, también debo decir que como hubo cambio reciente en el DPS, yo dije, bueno, pues el que persevera alcanza. Voy a volverle a escribir a la nueva directora del DPS. Y le escribí, debo agradecerle a Laura, que me contestó inmediatamente. Tengo cita con ella el martes. Me dijo, alcaldesa, venga, cruzamos los datos. Yo la verdad no entiendo, 12.000 millones de pesos, pues algo porque el DPS no se va a morir. La espero el martes, cruzamos datos y arreglamos lo que hay que arreglar. Entonces yo pues le agradezco mucho la actitud, porque pues es que de verdad no es un tema complejo, es un tema simple. Es familias en pobreza, o sea, esto es mitigar el hambre, pues, y en eso no podemos estar de acuerdo. Entonces, ¿en qué podemos estar de acuerdo? Entonces yo confío, y además el presidente ha anunciado que va a hacer todo un recorrido por Bogotá la próxima semana. Espero que entre que aclaremos las cifras, el DPS le dé la información oportuna, él pueda, digamos, corregir eso. Yo francamente creo que es un error. Como él dijo ayer, pues eso es una barbaridad. Porque claro que la pandemia pasó la pobreza en Bogotá del 25 al 40%. Y pasó la pobreza extrema, que es la indigencia, del 4 al 13%. Y está mega probado, lo ha comprobado la academia, el DANE, que el programa de reducción de pobreza más eficaz de Colombia. De hecho, los bogotanos todos deben recordar que el año pasado nos ganamos el premio a la ciudad campeona en reducción de pobreza. ¿Por qué? Por nuestra política social, por nuestra política de educación, pero sobre todo por el ingreso mínimo garantizado, que
está probado que redujo en 62% la pobreza extrema y en 48% la pobreza total. Sí, pero alcaldesa, volviendo, si obviamente pues dice usted que la doctora Laura Sarabia ya la va a recibir, que van a tener una reunión la semana entrante, ¿qué pasó con la señora Cielo Rusín? Que, es decir, ¿qué decía o no decía? ¿No lo recibía? ¿No les contestaba? ¿Qué pasaba ahí? No, sí, yo me reuní con ella también, 2 veces me reuní con ella. Ella me recibió muy amablemente en su oficina, yo fui hasta el TPS, le explicamos. Entonces, primero, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron, mire, nosotros tenemos la instrucción del presidente de terminar ingreso diario y pasar a renta ciudadana. Entonces, denos por favor unos meses de espera, que vamos a diseñar el programa y vamos a hacer el tránsito. Bueno, ok, comprensible, el gobierno estaba empezando, estaban en plan de desarrollo, bueno, listo. Pero ya pasó el primer año de gobierno, ya tienen plan de desarrollo, ya tienen presupuesto. Mi equipo ha ido por ahí 7 veces a reuniones de mesas técnicas, hemos mandado cartas, hemos explicado las bases de datos. ¿Cuándo tuvimos certeza de que en ese tránsito supuestamente renta básica habían dejado a 61.000 familias botadas por fuera? En julio, porque en julio nos compartieron la base de datos de quién estaba en renta ciudadana y quién no. Y ahí fue donde nos dimos cuenta con plena evidencia de que habían dejado a 161.000 familias por fuera. Además, yo que recorro los barrios, Felipe, ustedes saben que yo soy una alcaldesa en la calle, yo voy a los barrios todos los días a ver cómo van las obras, a ver cómo van los programas. Y entonces a mí sí me ha causado mucha curiosidad que cada vez más la gente en la calle me dice, no, alcaldesa, muy tristes porque el presidente Petro no nos cumplió. A mí me quitaron el ingreso solidario que me giraban, nos prometieron también que a los adultos mayores nos iban a dar una renta ciudadana y nada. Entonces quejas y quejas y quejas, estamos inundados de derechos de petición en la alcaldía. Y cuando nos mandaron la base de datos, pues dijimos, pues esa es la queja. Pues es que obviamente hay 500.000 de personas allá afuera pasando hambre, porque les quitaron lo que les daban y no les están dando renta ciudadana. Y en ese instante, y en vista de que no tomaron ninguna decisión en el DPS, pues yo en agosto hice consejo de gobierno, nos reunimos con la Secretaría de Hacienda, ubicamos la plata y decidimos entonces girarle nosotros, porque si no la pobreza en la ciudad va a subir. Imagínense, bajo crecimiento, alta inflación, la comida y los alimentos por las nubes del costo. Y además le quitan la poquita plata que le da el gobierno nacional. Obviamente van a mandar a la gente al hambre. Entonces, pues eso no lo podemos permitir y Bogotá está haciendo el esfuerzo, pero de verdad el gobierno nacional puede corregir esto muy fácilmente. Sí, alcaldesa, pero ¿por qué? Es decir, sigo sin entender el argumento para haber sacado a estas familias de estas transferencias del gobierno nacional. Y quiero entonces voltearle la pregunta, ¿por qué 105.000 familias sí siguen recibiendo, o personas siguen recibiendo estas transferencias? ¿Qué tienen ellas que no tenían el resto? Pues esa pregunta es para el gobierno nacional, no para mí. Ellos fueron los que los excluyeron. Ellos saben perfectamente, el DANE, el CISBEN certifica que esas familias están en pobreza. Están en pobreza en el CISBEN A y B, o sea, realmente están por debajo de la línea de pobreza. O sea que la información técnica para saber que están en pobreza y decidir girarles, la tienen en su mano. El mismo CISBEN que yo veo es el mismo CISBEN que el DPS ve, es el mismo, igualito. Entonces, pues esa pregunta es para el gobierno nacional. Yo vuelvo y pregunto, ¿qué le hicimos los bogotanos al presidente Petro? ¿Cómo así que dejan a 161.000 familias, a medio millón de personas en el hambre, en la calle, por ahorrarse 12.000 millones de pesos? ¿De verdad? ¿Qué mejor pueden hacer con esa plata? Entonces, de pronto no entendería que de pronto no puedan hacer más cobertura. O a pesar de que han prometido más montos, no les puedan dar más montos. Sin embargo, debo decir, renta ciudadana del gobierno del presidente Petro sí subió el monto y priorizó mujeres cabezas de familia. Estamos completamente de acuerdo con esa priorización, Sí. Pero no con la exclusión de familias en pobreza, porque es que las vas a mandar a que la comida está cara, la economía no crece y además no reciben un mínimo apoyo para que puedan mercar y pagar su arriendito o cosas básicas para que no caigan en pobreza. Yo, igual que tú, no entiendo, es que de verdad es incomprensible que el gobierno del presidente Petro apoye menos familias en pobreza que la que apoyaba en Bogotá el presidente Duque. Seguramente el martes puede haber luz verde luego de la reunión con la nueva directora del DPS, Laura Sarabia. Quiero preguntar a la alcaldesa por el recorrido que anuncia el presidente Gustavo Petro por Bogotá, después de la marcha. El 27 de septiembre es la marcha que él convoca
y el 28 tengo entendido que hace Consejo de Seguridad y tendrá varios días en la capital del país. ¿Le han dicho algo desde Presidencia? ¿Han coordinado algo con la Alcaldía de Bogotá para hacer un trabajo conjunto? Sí, señor, ellos nos buscaron, la consejera para las regiones, la doctora Sandra Ortiz, nos buscó la semana pasada y nos informó que el presidente había dispuesto pues liderar la marcha y después quedarse haciendo los consejos de gobierno popular en Kennedy, en Engativá y Suba. Nos pidió que le ayudáramos, digamos, como con los sitios donde ellos quieren hacer esas actividades. Estamos ubicando bien sea colegios o coliseos. Y yo les informé pues que yo con mucho gusto iba al Consejo de Seguridad, por supuesto, es una actividad institucional. Yo soy la más interesada en que el presidente ponga atención en la mejora de la seguridad de Bogotá, que ya que nos quitó policía, pues nos ayude de otra forma. Pero el resto de los consejos, digamos, a su agenda política, de sus consejos populares y etcétera, pues sí, no, es una actividad política en la que no se involucrará la Alcaldía Mayor de Bogotá. Actividad política quiere decir que, alcaldesa. Pues es una actividad política del presidente, digamos, no me voy a meter en eso. Yo voy al Consejo de Seguridad, que ese es mi trabajo, velar por la seguridad de los bogotanos. De resto, pues el presidente puede organizar su agenda política como considere, por supuesto, y nosotros no tenemos ninguna objeción a eso. Pero, alcaldesa, ¿para usted es coincidencia que a un mes de las elecciones el presidente decide hacer consejos populares en 3 localidades de Bogotá? Apreciados amigos, eso se los dejo a ustedes, que son los analistas políticos. Yo soy alcaldesa de Bogotá, yo estoy trabajando, yo voy a ir al Consejo de Seguridad, yo estoy aquí sacando adelante las obras y programas, etcétera. Alcaldesa, cuando yo cuelgue con usted en un par de minutos, yo le voy a responder a Ricardo esa pregunta y usted ya sabe cuál es mi respuesta. A ver, Víctor, la última pregunta es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señor. Yo le quiero hacer también una pregunta con mucho respeto, alcaldesa, porque la siento desanimada, no solo por este tema de los subsidios, ya nos muestra usted las cifras, pero también la siento desanimada por las expectativas que usted tenía con lo del metro, con lo del Regiotram, con la extensión de la Boyacá, con la inseguridad, con la policía. En fin, alcaldesa, ¿usted se siente de pronto un poco arrepentida de haber votado por el presidente Petro? No, yo lo que me siento es frustrada de haber desperdiciado un año en el que podíamos trabajar juntos para mejorar la seguridad, para reducir la pobreza, para generar más empleo y educación. Y lo único que ha recibido Bogotá del Gobierno Nacional en este año es saboteo y saboteo y saboteo. Saboteo para tratar de parar el metro, saboteo pararon la licencia ambiental del Regiotram del Occidente y lo atrasaron. Saboteo 3 años estructurando el proyecto del Regiotram del Norte para que Zipaquirá, Quijicá y Chía también tengan un tren eléctrico para entrar a Bogotá. No, ahora lo pararon que porque quieren que sea de carga. Por favor, ¿cómo vamos a traer carga a dejarla en la mitad de Ciudad Salitre? ¿De verdad quieren que hagamos un corabastos en la mitad de Ciudad Salitre? En fin, todo es saboteo. Estamos ampliando la autopista norte. Y hay que hacer, dijimos, en vez de hacer 22 carriles, vamos a hacerlos en 3 vías grandes, ampliando la 7ª, que está ya en obra, ampliando la autopista norte, que está ya en obra, y extendiendo la Boyacá hasta el límite con Chía. No, entonces ahora también quieren parar la extensión de la avenida Boyacá. Entonces yo digo, ¿pero qué le hemos hecho los bogotanos al presidente Petro? Nos para el metro, nos para el Regiotram, nos para las obras, deja 161.000 familias pobres en la calle sin un peso, condenándolas pues al riesgo de pasar hambre. Hombre, ¿de verdad qué le hicimos los bogotanos al presidente para este trato? No es justo, de verdad, no tiene sentido. Lo elegimos, Bogotá fue la ciudad que le dio, además, que le dio la elección. Sin Bogotá, Gustavo Petro no sería presidente. Entonces, ni renta básica para los pobres, ni apoyo para los adultos mayores, ni metro para Bogotá, a ver cómo lo paran, ni tren eléctrico de cercanías, ni nos dejan ampliar las entradas y salidas de Bogotá. Entonces, realmente, ¿por qué tanto daño? ¿Por qué tanto daño a Bogotá, que lo único que ha hecho es ser generosa con el presidente? Ojalá cambie esa actitud, porque realmente, pues, sí ha sido muy frustrante, pues, perder el año. Esa respuesta a Víctor también se la doy cuando cuelgue la alcaldesa. Alcaldesa, gracias por acompañarnos esta mañana. Queridos, un gran abrazo para todos, que disfruten el día sin carro, sin moto, que reflexionemos sobre la movilidad sostenible, que disfruten este día soleado, este cielo azul. Mil gracias a Bogotá por su buena energía, por su paciencia, por su apoyo.
para salir adelante. Un gran abrazo. Claudia López es la alcaldesa de Bogotá, hoy día sin carro, y hoy desafortunadamente también motivo de nueva pelea, nueva discordia con el presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio.